Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Tenemos mucha información, hoy, como decían Facundo y Cata, habla Cristina y hay expectativa en el gobierno y temor de que Cristina siga escalando la interna. Ahora vamos a contar la condición que ha puesto Cristina para cualquier negociación, que es básicamente conocida, el desplazamiento, que lo echen a este señor, a Martín Guzmán, al ministro de Economía. Y el mensaje que ha enviado Guzmán abrazándose al acuerdo con el FMI y a los empresarios. Ha dicho Martín Guzmán, podemos seguir creciendo en 2023, pero tenemos que ser racionales, ¿no? En un mensaje al kirchnerismo. Ahora vamos a contar si efectivamente estamos creciendo, si sigue la recuperación económica o no, cuáles son las perspectivas de inflación. Máximo Kirchner, que ha firmado un proyecto en diputados para adelantar la suba del salario mínimo y poniendo los fundamentos que la inflación este año a este ritmo va a estar arriba del 60%, es decir, alguien que desde el propio gobierno lo dice, y el otro proyecto en el Senado que han sorprendido también al ministro de Economía y al gobierno de Alberto Fernández, que es una nueva moratoria para los jubilados, una nueva moratoria previsional. Así que mientras Guzmán plantea hay que seguir con este rumbo, hay que aguantar, no hay que salirse del curso del programa con el FMI y se abraza al establishment económico. Ahora van a ver declaraciones muy duras de empresarios en contra del kirchnerismo, empresarios con los cuales ha estado Guzmán en varias oportunidades en la última semana. Bueno, sale el kirchnerismo con estos dos proyectos de ley en el Congreso. Pero mientras están discutiendo estas cosas, en la realidad ocurren cosas muy graves. Una, la que venimos contando, ¿no? La caída del consumo de leche, de carne, de los alimentos básicos en la mesa de los argentinos que siguen cayendo en su consumo. Y básicamente tiene que ver con la aceleración inflacionaria que lo devora todo. Pero también es la desesperación de la gente por ver si puede cobrar los 18.000 pesos del bono de emergencia en dos cuotas, en mayo y en junio. Está ahí Fabián Rubino, en José Cepaz, en una de las oficinas del ANSES. Fíjense, muchas de las personas que no se pudieron inscribir por internet van ahí a averiguar desesperados porque los rechaza la página del ANSES. Fabián. Ese es el término, Maxi, la desesperación que hay en la gente por este bono de 18.000 pesos que te lo van a pagar en 2 meses, no es que te lo van a pagar al contado, digamos. ¿Qué ha pasado? Que no toda la gente puede acceder a Internet y además la que accede tiene problemas. ¿Por qué? Porque te piden una clave fiscal que por ahí no la tenés o no te coincide, te piden datos que no lo tenés y ¿qué hacen? Te derivan a ANSES, como aquí en José Cepaz. Gente desde las 2 y 3 de la mañana que ha venido, ha perdido toda una noche a hacer una cola que por lo menos, te digo, tenés que estar afuera antes de ingresar a esta sede de ANSES entre 4 horas y media y 5 horas esperando. Y como no dan abasto, como no van a atender a toda la gente que requiere de estos servicios, van a abrir mañana de 8 a 2 de la tarde para que la gente pueda realizar el último trámite. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Te puedo molestar un segundito? ¿Venís de muy lejos? No, de acá de la Josepa. ¿Tuviste problemas para acceder a la página? Sí, tuve problemas, por eso vine personalmente. ¿Trabajás? Sí, tengo un kiosquito en casa. Desde la pandemia perdí el laburo y gracias a Dios puse un kiosco y me va bien. ¿Qué familia tenés? Tengo 2 hijos. 2 hijos. Sí. ¿Y necesitas sí o sí el bono de 18.000 pesos? Es una ayuda. Me salió que podía cobrar y bueno, vengo para ver si puedo cobrar. Gracias, amigo. Mucha suerte. Fabián, discúlpame. ¿Sabés que hay mucha Fabián, gente? ¿Sí? Pregúntale cuánto hace más o menos por mes, digamos, cuánto saca por mes para mantener a 2 hijos. Porque hoy la línea de pobreza está en 95.000 pesos mensuales. Todavía no se conoce el número, obviamente, de Aguardame un segundito que le abril. vamos a preguntar aquí al compañero. Pero si estás por debajo de los 95.000 pesos mensuales, familia tipo, matrimonio y 2 hijos, sos pobre. Aguardame. A ver, Maxi, aguardame un segundito. ¿Hace cuánto que tenés el kiosquito en tu casa? Y desde que perdí el laburo de la pandemia, puse el kiosquito. ¿Y dónde trabajabas antes? En una empresa de metalúrgica. Y con el kiosquito, ¿cuánto recaudas más o menos?
Y más o menos lo que gano en un día, ponerle un poquito más. ¿Cuánto puedes sacar de ganancia en un día, por ejemplo? Y ejemplo, ponerle 5, 6, 1.000 pesos. sí, por día. Con eso mantenés a tu familia. Sí, gracias a Dios, muy bien, no me puedo quejar. Está bien. Sí. O sea mucho. que por mes ¿cuánto está haciendo? Perdóname, Fabián, preguntémosle cuánto está haciendo por mes. Y obviamente como Y está por mes, si sacamos informal, puede acceder a este bono de 18.000 pesos. Pero por mes, ¿cuánto está sacando más o menos para mantener a la familia? Y acá el chico paga monotributos y más o menos haces un promedio de 5.000 pesos por día. Y yo pago monotributo casi 7 por mes. Por mes. ¿Y los sábados y domingos abrís? Sí, todos los días. O sea que trabajás 7 días. Todos los días, bro. 7 por 5, 35.000 pesos por semana, más o menos. Claro está. Pero Claro, hay muchos está ejemplos bien, más, bien, Maxi, que está yo bien, te pero- quiero dar. Bueno, no, Fabián, está bien, está Sí. bien. No, me interesaba saber cuánto sacaba de ingresos, digamos, limpios por mes, laburando 7 días a la semana, digamos, ¿no? En general, la gente labura 6 días a la semana, los que están en relación de dependencia 5 días a la semana, la mayoría. Pero bueno, porque es un poco ese umbral, ¿no? El número por mes. Él está sacando, si son 35.000 pesos mensuales, está sacando, descontarle el monotributo, están sacando menos de 100.000 pesos por mes. Claro. Yo te estoy contando que la línea de pobreza No, a está en 5.000. 95.000 pesos por mes en mano de una familia tipo. Entonces, por eso está Claro, buscando... no, esperá, Maxi, a 5.000 pesos por día, trabajas 7 días, 7 por 5, si no me falla la memoria, 35. Son por semana 35.000 por semana, ¿no? Más o menos. Sí, Multiplicado por 4 semanas. sí, calculale 140.000. masas, 140. No, por eso, claro, por eso ahí le está. preguntaba, pero no sé qué costos tiene, porque efectivamente tiene que pagar el monotributo, tiene que pagar otras cosas. Pero bueno, avancemos. Fabián, dale. Dale. Porque hay muchos chicos también, grandes también que han venido a acompañar a su mamá. ¿Cómo le va? Discúlpame, te hago una preguntita, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Oh, cuando usted la vi hoy. ¿Hace cuánto que Todavía estás? seguimos. Y de las 10, Desde las 10, o sea que Sí. ya tenemos más de 4 horas prácticamente. esperando acá. Y no sé si saldremos las 2. El número lo tenemos ya, por lo menos es un avance. Gracias. Tengo otra preguntita. También 4 horas y pico esperando, seguramente con la señora. ¿Cómo es que está desde compuesta las tu 10. familia? ¿Dijiste? Bueno, yo estoy viviendo sola en mi casa y justamente vine a pedir una ayuda porque, viste, me usurparon la casa ¿Tenés hijos? y tengo 2 hijas y se quedaron en la casa de la tía, la nena, y o sea, como que a mí me ¿Y dejan- no tenés trabajo? No tengo trabajo. ¿Y cómo? ¿Los chicos van a la escuela? Sí, van a la escuela, van en escuela privada y van bien. Ellos bien, pero yo ¿Privada? sí, ¿Y te ayudan tus familiares para poder solventarla? sí. ¿Y qué es el problema que tuviste para no poder acceder al bono? ¿No podés entrar? No tengo la clave social, o sea, la clave de la seguridad, la clave de la... No te entraba la clave. Sí, no me entraron la clave. Efectivamente. Bueno, gracias. Está cobrando a UH, Fabián, está cobrando a UH, está ¿Cobras? cobrando alguna ¿Cobras otra ayuda. algún plan? Sí, asignación universal por hijo. Ah, exactamente. asignación, la UH. Claro. ¿De cuánto es? De 18.000 para arriba. 18.000. Gracias, mi vida. Discúlpame. Claro, son Mirá, 6.000 porque por eso yo te chico, decía, ¿no? La UH. que hay gente joven que ha sido excluida del sistema prácticamente y gente grande. O sea, hay en el medio un vacío, pero evidentemente en cuanto a las edades, pero hay mucha gente, jóvenes que no tiene su primer empleo y mucha gente grande que lo ha perdido y no lo puede encontrar. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, señora? Disculpe que la moleste. ¿Cómo anda? ¿Viene de muy lejos? Sí, de Cruza de... Bueno, ahí volvemos un ratito con lo que está pasando en José C. Paz con los que quieren inscribirse porque mañana, 7 de mayo, vence el plazo para la inscripción del bono de 18.000 pesos. Ahí viene Clara, nos va a ayudar un poquito con la información. Y obviamente hubo mucha gente que se inscribió vía internet directamente en la página de ANSES, pero mucha gente le sale rechazado porque, bueno, hay distintos cruzamientos que se ha hecho también para hacer más restrictivo el acceso al bono de 18.000 pesos.
sobre todo porque, bueno, lo pueden cobrar aquellos desocupados, pero también trabajadores informales que están sin aportes a la seguridad social, además de monotributistas de categoría A y B. Obviamente el que cobra AUH es más sencillo porque directamente ya lo tiene registrado ANSES, pero los que no cobran AUH, entonces por eso estas aglomeraciones. No solamente acá en José Cepaz, también en oficinas de ANSES en Ciudad de Buenos Aires y me imagino también en todo el país, pero en varias oficinas de ANSES en Buenos Aires está ocurriendo eso, ¿no? Esto que estamos viendo de mucha gente haciendo largas filas por el bono. Ahora vamos a hablar de este tema con Clara y también un poco de la moratoria previsional que han propuesto los senadores del kirchnerismo. Mientras vemos ahí la fila, esto es en José Cepaz, ¿no? Ahí mostremos un poquito la imagen, es una fila muy, muy larga de la gente que no va a cobrar, insistimos, sino que está simplemente para anotarse. Imagínense, en el gobierno calculaban que podía haber, no sé, 8 millones de personas anotadas, más los jubilados que cobran la mínima y hasta 2 veces la mínima, que no necesitan anotarse porque cobran automáticamente, pero el resto necesita hacer la inscripción, ya sea vía web o consultando ahí en las oficinas de ANSES. Ahora vuelvo al tema, lo que quiero encuadrar es esto. Ojo que sigue la pulseada fuerte entre el ministro de Economía y el kirchnerismo. Guzmán, que hace esta declaración en el foro empresario del cual participó ayer: si queremos que nos vaya bien tenemos que actuar de forma colectiva. Está planteando permanentemente ahora Guzmán que con esta incertidumbre política en la interna, la inflación es más difícil de bajar, es más difícil de acumular reservas en el Banco Central, es decir, que todo se complica desde el punto de vista de la dinámica económica. Y desde el kirchnerismo le responden con esta sorpresa, ¿no? Anoche Máximo Kirchner anunciando un proyecto para adelantar el pago del salario mínimo, ahora van a ver, y hoy un proyecto de nueva moratoria previsional. Quiero detenerme en lo que decía Guzmán. Si queremos que nos vaya bien, bueno, tenemos que actuar de forma colectiva, pero la otra frase, ¿no? Si queremos seguir creciendo en 2023, tenemos que ser racionales, ¿no? En un mensaje y planteando que, bueno, que el kirchnerismo está proponiendo cosas desde el punto de vista económico que no son racionales. Ahora van a ver cómo se sube a eso parte del establishment con declaraciones muy duras a la interna y en particular a Cristina y al kirchnerismo. Ahora, cuando Guzmán dice para seguir creciendo, fíjense los números de crecimiento que está mostrando el INDEC de la economía argentina. Este es el EMAE, el estimador mensual de actividad económica. El estimador mensual de actividad económica es una aproximación del PBI, pero se mide mensualmente. Es decir, el PBI son todas las actividades económicas de un país. Estamos hablando del agro, de la industria, de los servicios, de la minería, de la pesca, absolutamente todas las actividades económicas de un país. Pero eso se mide trimestralmente, cada 3 meses lo mide el INDEC. En el caso del EMA es una aproximación a esa medición de toda la actividad económica, pero se hace mensualmente. El último dato que tenemos por parte del INDEC es el de febrero, porque tiene cierto rezago el estimador mensual de actividad económica. Fíjense la curva, acá veníamos en la recesión de Macri de 2 años, desde marzo de 2018, llega la pandemia y el derrumbe en abril del 2020 por la clausura total de la economía. Acá cae 25% de la economía, un derrumbe de la actividad económica, se cerró todo, se apagó. Se fabricó 0 autos, por ejemplo, en abril de 2020. Apenas empieza a abrirse un poco, a hacerse menos restrictiva, la economía nuevamente empieza a recuperar actividad. Y termina el 2020 cayendo en promedio, este es el promedio de actividad del 2020, 10% de caída la economía respecto al nivel previo que tenía, que ya venía en recesión en el 2019. Esa fue la caída de 10% de la economía en promedio en 2020. Obviamente en el pico de caída estamos arriba del 20% de caída. Pero después hubo una recuperación, el promedio era 10% de caída en 2020 el nivel de actividad económica. La actividad económica se sigue recuperando, la agarra la segunda ola de COVID allá por abril del año pasado, del 2021, entonces en la recuperación empieza a flaquear, un mes lleva para abajo, otro mes para arriba, después cae 2 meses seguidos cuando hay algunas restricciones el año pasado por COVID,
pero después cuando se termina, cuando ya no ponen ninguna restricción, la economía sigue recuperándose y esto era diciembre del 2021, la recuperación económica, que obviamente es una recuperación económica que fue bastante rápida. Ahora, el promedio de actividad económica en el 2021 marcó un aumento de la economía en el 2021 del 10% respecto al promedio del 2020. Es decir, se recuperó lo que se había perdido en el 2020. ¿Se entiende? Entonces, más o menos la economía estaba como antes de la crisis de la pandemia. ¿Qué pasó desde el 2021? Bueno, el EMAE mostró, cayó en enero, subió en febrero y no tenemos más datos. Sí tenemos datos, ahora van a ver, de industria y de construcción. Pero lo que quiero mostrar es que esto es lo que se llama arrastre estadístico. Si la economía se congelara acá, no creciera más en el resto del año, este promedio de 2022 respecto al promedio del 2021, como la economía quedó ya a fin de año en el pico más alto, solamente si la economía se estanca ahora, no sigue creciendo, va a tener este año un crecimiento de la actividad 5%. 5% la actividad económica este año. Solo podría ser menos de eso si en algún momento la economía empieza a caer de nuevo. Y es lo que se está discutiendo en este momento como parte de la interna del gobierno. Fíjense lo que ha pasado con los últimos datos, este es un dato ya a marzo, de la construcción. Lo que muestra la construcción en marzo es una caída, justamente, acá una caída, venía la recuperación, viene un mes para arriba, otro mes para abajo. En marzo cayó 4% respecto a febrero la construcción y cayó 2,5% respecto a diciembre del 2021, es decir, al pico de fin del año pasado. Atención, primera señal de alerta. En marzo la construcción estaba por debajo del nivel de actividad de diciembre y por debajo del nivel de actividad del mes anterior, de febrero. Insisto, está por arriba, este es el nivel prepandemia, exactamente, digo bien. La construcción hace rato que está arriba del nivel prepandemia, está por arriba del 2019, por ejemplo, pero todavía está por debajo del nivel precrisis de Macri, en marzo del 2018, es decir, que todavía no se alcanzó a salir de la recesión del gobierno anterior, la construcción. Y el último dato es que vino para abajo. Lo mismo, atención con lo que estamos viendo en el caso de la industria. La industria es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el último dato de la industria? Lo que mostró es una caída, también en marzo, cayó 1,9% la industria respecto a febrero y cayó 3,6% respecto a diciembre. Así que lo que se está discutiendo acá es justamente si la economía puede seguir creciendo o si ya estamos en una economía que está sintiendo el envión inflacionario y empieza a caer el nivel de actividad en sectores claves. Y si eso ocurre, estamos en el peor escenario, porque tenemos una economía que va para abajo con más de 60% de inflación. Ese es el escenario, por ejemplo, que plantea para gran parte de este año Martín Redrado, que es uno de los candidatos que da vuelta para reemplazar a Guzmán y que acaba de decir, por ejemplo, que la inflación este año va a ser 70% y que la actividad económica va a tener este año un 2% de crecimiento del PBI, lo cual significa, como les decía, como mínimo la economía, si se congela en el nivel de diciembre del año pasado, tendría que crecer 4 o 5%. Si Redrado dice que este año la economía va a crecer 2%, es que va a caer, va a haber caída del nivel de actividad en parte del año. Atención con esto, no sé si tenemos el tape. Bueno, vamos para la calle, a ver lo que está pasando en este momento a la calle, para ver y contrastar un poco estas estadísticas con lo que está ocurriendo en la calle. Pero Redrado que está diciendo que 70% de inflación, la economía va a caer, grandes riesgos para el dólar a partir de julio, cuando termina la temporada alta de ingresos de dólares a la Argentina y empieza, obviamente, a estar en juego el tema de la estabilidad cambiaria también. En medio de este contexto, y me meto, lo que hizo el kirchnerismo, no sé si tenemos imágenes hoy de la conferencia de prensa sorpresiva de los senadores kirchneristas, básicamente, que presentan una nueva moratoria previsional. Y anteriormente había sido Máximo Kirchner, todo esto son temas que tienen que ver con la economía, pero sin consultar al gobierno, ni a Alberto Fernández ni a Guzmán, había presentado
la idea de adelantar los aumentos previstos para este año del salario mínimo. Y básicamente lo que está planteando Máximo Kirchner, a ver si vemos el fundamento de lo que dice por qué se adelanta el salario mínimo, es fuerte, está previendo para este año una inflación mayor al 60%. El kirchnerismo, a ver si vemos ahí el fundamento, pero está diciendo que efectivamente, si sigue este ritmo, la inflación va a ser mayor al 60% y se había acordado un aumento de salario mínimo que a diciembre iba a tener 45% de aumento. Es decir, que el kirchnerismo lo que está haciendo también es pateándole todo el esquema que había planteado para este año Guzmán de convergencia salarial, que pensaba que tenía que ir alrededor del 45%, y Cristina el otro día felicitando a los bancarios con el 60% de aumento, y ahora planteando el adelantamiento del salario mínimo y diciendo que la inflación va a estar arriba del 60%, está pateando ese esquema que está planteando el ministro de Economía. Está Clara. Clara, ¿cómo estás? Contame un poquito cómo es esta nueva moratoria previsional, nueva moratoria jubilatoria que presentan los senadores del Frente de Todos. En realidad te digo, Maxi, buenas tardes. Ya esto se venía analizando desde el propio gobierno, desde el año pasado, teniendo en cuenta que la moratoria previsional que existe para los hombres ya prácticamente es con muy poca efectividad para acceder, y la de las mujeres se estaba venciendo, ya se está venciendo en julio. Yo creo que lo que se produjo acá al anunciar este proyecto por parte del interbloque de senadores y senadoras del Frente de Todos fue adelantarse a lo que propio gobierno, Alberto Fernández, estaba evaluando. Es una moratoria que tiene las características parecidas a las que ya venían rigiendo en el país. Es para todas aquellas personas que, llegada la edad jubilatoria que exige la ley, estamos hablando de 60 años las mujeres, 65 los hombres, y que no lleguen a los 30 años con aportes, puedan utilizar años de moratoria, y esos años se descuentan en cuotas del futuro beneficio de jubilación. Acá hay que aclarar algo. En cuanto se extiende y se amplía la moratoria, hoy la moratoria existente se puede utilizar, los hombres la pueden utilizar hasta un corte que queda anterior al 30 de septiembre del 93. Aquel hombre que le falte años de aportes puede utilizar una moratoria que le permite hasta el 30 de septiembre del 93. En el caso de las mujeres, hasta el 31 de diciembre del año 2003. ¿Por qué te doy estas dos fechas? Porque en el proyecto de ley que dice que se amplía la posibilidad para pedir aportes hasta el 31 de diciembre del 2008. Es decir, que se está extendiendo prácticamente en un número muy importante para los hombres, y para las mujeres prácticamente estamos hablando de 5 años. Es para aquellas personas con vulnerabilidad social. Es para mujeres y hombres que cumplan al momento de solicitar, tengan la edad jubilatoria, pero además la novedad que plantea es decir, la moratoria típica donde vos cumplís los 60 años las mujeres, 65 los hombres, pero no tenés los 30 años de aporte que determina la ley. A ver, algo de aporte tenés que tener porque no son moratorias puras. ¿Esto qué significa? Que no te da la cuenta para que una persona, hombre o mujer, que tenga la edad pero no tenga nada de aportes pueda obtenerla. No existe más la moratoria pura. Esta es una ampliación que permite la posibilidad de un par de años más. En el caso teníamos año 93 y 2003 en cortes de moratorias anteriores, ahora va a ser hasta el 2008. La otra novedad, esto sí es una novedad que plantea lo que anunciaron hoy el Frente de Todos, es el tema: ¿qué pasa si vos no tenés la edad de 60 y 65 años y tampoco tenés los aportes, pero te falta todavía un par de años para cumplir la edad? Y sabés que cuando la cumplas no vas a llegar a los 30 con aportes. Bueno, podés empezar a pagar desde ahora utilizando años hasta el 31 de marzo del 2012. ¿Por qué esta cosa en simultáneo? Porque lo que explicaban hoy temprano es que la gente que le está faltando cierta cantidad de años para cumplir la edad y ya puede ir preparando su futura jubilación, con ese aporte que realiza en forma mensual, financia a los que se jubilarían ya, si este proyecto se convierte en ley.
¿Cuánta gente se cree que se puede estar jubilando a través de esta reapertura de la moratoria? Están los números. Mira, yo lo adelantaba a principio de semana, acá por A24, antes de que se conociera este proyecto, justamente porque con lo que yo insistía era que ya se estaba analizando dentro del mismo gobierno la ampliación. Tenemos actualmente 1.111.101 mujeres entre 55 y 59 años y tenemos 917.000 hombres entre 60 y 64 años. Es decir, casi 2 millones de personas que están en lo inmediato o casi ahí en lo inmediato con la edad de la jubilación y que no llegan a los 30 años. Estas son cifras oficiales del INDEC. Vos decís, Clara, que de alguna manera esto ya estaba en evaluación en el gobierno y ANSES. Y lo que hizo, en todo caso, el kirchnerismo es ganar la iniciativa política, no dejarle esto para que lo anuncie Alberto Fernández, sino anunciarlo los senadores del kirchnerismo. Estaban Abel Fernández Sagasti, tal cual lo que vos decís, José Mayán y demás, Mariano Recalde, un hombre de la Cámpora. Es decir, directamente como para acreditarse, digamos, políticamente el anuncio. Era inminente el tema del anuncio por parte del gobierno nacional, porque llevaba muchos meses esto en evaluación. Ahora, ¿por qué se tardaba en anunciar? Por el tema de la financiación. Estamos en un momento muy difícil, vos lo explicabas, con un contexto económico muy difícil y además porque pensemos lo siguiente, son 2 millones de personas. Esto va a tratar de buscarse la forma de financiar. Creo que cuando llegue el momento de acordar y de sentarse con el Ministerio de Economía, van a llegar a un acuerdo y en esto van a estar en sintonía. No, digamos que no se tiene que sentar con el Ministerio de Economía, se tiene que sentar ANSES, obviamente, con el Ministerio de Economía, con el FMI. Acá lo que tenemos que entender es que no hay un tema que, sobre todo de erogaciones del sistema previsional de este tipo, que no pase por la auditoría del FMI. Es más, no es auditoría, no es ex post, sino que en el acuerdo dice claramente de que cualquier medida que se tome de erogaciones o cualquier medida económica requiere la consulta previa al Fondo Monetario. Evidentemente, no sé si Guzmán este tema lo estaba consultando o no con el FMI, le ganaban de mano, digamos. Hay una visión que va por el mismo camino, si hablamos de Guzmán o hablamos del Frente de Todos, del grupo de senadores que lo presentó. Vamos a ver después si no le baja el pulgar el Fondo Monetario. Pero tenés una realidad. Este proyecto que se anunció esta mañana lo que demuestra es el deterioro del mercado laboral que tenemos en la Argentina. Es decir, seguimos. Yo creo que lo que ha hecho el deterioro del mercado laboral es crear una categoría más dentro de las prestaciones previsionales, que como yo la llamo es jubilación contributiva asistida, donde cada vez hay más gente que necesita de la ayuda del Estado para jubilarse. Ahora te voy a preguntar con el tema del bono, ¿no? de este bono de emergencia y cuáles son los entrecruzamientos que hacen para algunas personas, pese a que trabajan en el mercado informal, no puedan acceder, o incluso desocupados, pero no puedan acceder a cobrar el bono de emergencia. Sí, te quería aportar, primero, cuando presentaron el proyecto planteaban que el costo fiscal era del 0,2% el costo fiscal del total del proyecto de esta moratoria. Y por otro lado, algo que dijo Anabel Fernández Sagasti cuando presentaba, dijo, ¿por qué lo presentaron desde el Congreso? ¿Por qué no esperar al Poder Ejecutivo? Que en realidad el Ejecutivo hasta lo podría sacar por decreto, uno piensa. Dice, era una iniciativa urgente. Por eso hemos tomado la iniciativa desde el Senado de la Nación. ¿Qué es lo que está planteando? Perdón, las moratorias o todas las medidas las anuncia ANSES, digamos, con el presidente de la Nación. En todo caso, ¿no? Habitualmente sí, por eso te digo, habitualmente cuando es algo urgente lo hace el Ejecutivo. Dice, era una iniciativa urgente, por eso hemos tomado la iniciativa desde el Senado de la Nación. ¿Qué es lo que está diciendo la senadora, que es la mano derecha de Cristina en el Senado? Que el Ejecutivo no está tomando las medidas de manera urgente y de manera acelerada. Por eso es el marco donde el Senado dice la iniciativa entonces la vamos a tomar nosotros. ¿Esto requiere un proyecto de ley? Sí, no puede ser por decreto. No, requiere proyecto de ley. Bueno, el otro tema, por eso es lo que quiero mostrar. Mostremos, por favor, lo que dice el fundamento del adelantamiento de los aumentos del salario mínimo. Que en diciembre iban a tener un aumento del 45%. Quiero resaltar, acá está la frase que me parece más relevante, porque esto es un poco lo que piensa el kirchnerismo y le está diciendo, mientras Guzmán plantea la economía está creciendo, la inflación empieza a desacelerarse y demás,
el kirchnerismo le dice al ministro de Economía, y en particular esto es de autoría de Máximo Kirchner, a ver si podemos poner por favor la placa del fundamento, le dice textualmente, a ver si le tenemos la placa, la que estamos mostrando, la otra, la siguiente. Durante 2022 la pérdida del poder adquisitivo por aumentos desmedidos de precios evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes. Están con esto de las medidas urgentes. Ojo con el tema porque Guzmán mínimamente tiene que crear expectativas sobre la política económica. Si no, si la cosa es una escalada, precios, salarios, está claro dónde termina esto. Terminan perdiendo siempre los salarios y termina en una espiral. Si vos no ponés mínimamente un esquema de convergencia de hacia dónde va a ir la inflación este año. Si la inflación este año es 70%, como dice Redrado, bueno, entonces va a quedar muy abajo el mejor convenio hasta ahora cerrado, que es el de los bancarios, que cerró en 60% y que tiene cláusula de reapertura. Entonces, y así sucesivamente, y ni qué decir, las pymes o los sectores que corren muy por detrás a esa posibilidad. Bueno, y dice Máximo Kirchner, la placa siguiente, por favor, respecto a la inflación. Ya en el primer trimestre del año, la inflación acumulada refleja un 16%. Si proyectamos que el ritmo de incremento de precios se mantiene, para el mes de diciembre habría totalizado un porcentaje mayor al 60%, ampliamente superior al incremento del salario mínimo vital y móvil, dispuesto que alcanzaría el 45% recién mostremos la plena, pues no sé si se ve, recién en diciembre. Es decir, ese era el rango de lo que pensaba Guzmán de la convergencia precio y salario para este año. Había puesto 48% de tope en el acuerdo con el fondo. Ya está Gila, vamos a hablar, Gila, ¿qué hace hoy Cristina? Si escala o no, y si está exigiendo directamente, bueno, échenlo a Guzmán y nos sentamos a conversar, pongan a alguien distinto, que Alberto Fernández reaccione y sobre eso avanzamos. Pero vuelvo con Fabián Rubino ahí a José Cepaz. Fabián. Bien, Maxi, seguimos aquí en la sede del ANSES de José Cepaz. Te quería decir una cosita. No toda la gente que ingresa a este lugar va a conseguir acceder al bono. ¿Sabés qué? Y eso Clarita también lo puede tener. Vení, Marcelo, un poquito acá. En claro. Viene un hombre y me dice, me figura que tengo 2 casas y 2 autos. Y digo, ¿cómo voy a tener 2 casas y 2 autos si vengo a buscar el bono? Pero en ANSES, en el entrecruzamiento, que no sé si lo hace la FIP, lo hará ANSES, le figura que tiene estas 2 casas y 2 autos. Y el hombre se va con una planilla donde dice que ha sido denegada su solicitud. Cosas increíbles. No a toda la gente le arreglan el trámite que tiene que hacer. Esperame un segundo, Fabián, porque Clara nos va a decir ahí cuáles son los entrecruzamientos. Efectivamente, como el bono alcanza también a los trabajadores informales, y recordemos que en la Argentina hay obviamente los trabajadores informales son los más precarios, los que no tienen aportes previsionales, los que ganan salarios incluso más bajos de los salarios en blanco, pero también dentro de la informalidad hay gente que tiene ingresos más altos, que tiene por ahí un auto o 2 autos, tiene propiedades y no tiene nada declarado. Por algo en Argentina está el 40% de la economía en negro. ¿Cuáles son las restricciones que han puesto con el bono, Clara? Una de las cuestiones me parece fundamentales es que no puede haber ingresos de la persona que vaya a intentar inscribirse para el bono de 18.000 pesos, un ingreso que supere los 2 salarios mínimos. Estamos hablando de 77.880 pesos mensuales. Incomprobable eso, justamente porque es gente que trabaja informal, en negro. En la informalidad. Totalmente incomprobable. Después, ¿qué otras cuestiones? Si la persona tiene prepaga, no califica, por más que no tenga ingresos y que se la pague un familiar. Si tiene prepaga, no califica. Si tiene 2 propiedades, no califica. Si tiene más de un auto, no califica. Si tiene un auto y el auto tiene una antigüedad menor a 1 año, no califica. No califica con el tema de los ingresos. Y la compatibilidad es solamente con todo lo que tiene que ver con beneficios de potenciar trabajo, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, todo lo que tiene que ver con prestaciones
prestación por desempleo y planes alimentarios, municipales, provinciales y nacionales. Esas son las compatibilidades. Incompatibilidades hay muchas, yo las mencionaba hace unos momentos, y cuando la persona trata de inscribirse, el mismo sistema le da la lista de todas las incompatibilidades y le marca en forma automática cuál es la que está incumpliendo, por lo cual no puede acceder. Pero las colas no tienen que ver tanto con esto, Maxi. Tienen que ver con que la gente está con impedimentos en cuanto a tecnología para actualizar datos, que eso es muy importante, tenés que tener datos actualizados para comenzar la etapa de inscripción, y además muchas personas no tienen clave de la Seguridad Social y cuando intentan gestionarla en línea tienen impedimentos. Por eso ANSES resolvió atender hoy todo el día, mañana más que nada abre en forma excepcional las puertas de las oficinas de todo el país hasta las 2 de la tarde. Fabián, fíjate si podemos hablar con alguien que tenga ingresos, que esté trabajando, pero bueno, obviamente está bajo la línea de pobreza y necesita este tema del bono y obviamente con la aceleración de la inflación, especialmente ha caído su poder de compra, su poder adquisitivo y han tenido que ajustar su presupuesto. Flor. Bueno, hay que empezar a recorrer la fila, entonces vamos a ver. Te hago una consulta. ¿Cómo le va, señor? ¿Hace mucho que está aquí esperando? Y 1 hora y media más o menos. 1 hora y media. ¿Tiene problemas en acceder también al trámite para el bono? Claro, sí no pude entrar y me dijeron que venga para acá directamente. ¿Está desempleado o tiene trabajo? No, estoy desempleado. ¿Está desempleado? ¿Hace mucho? Y es varios años. ¿Cómo la va peleando, digamos? Vendiendo, siendo vendiendo, no tengo planta, nada. ¿Tiene plan? Bueno, muchas gracias, señor, muy amable. Tengo una consultita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Te puedo preguntar la edad? Sos muy joven. No, 44. 44, sos muy joven. Digamos, ¿tenés trabajo? En este momento estoy desempleada. Desempleada. Sí, soy estudiante de terciaria, o sea, estoy estudiando la carrera magisterio. Claro, está muy bien. ¿Tuviste problemas para ingresar? No, porque es la primera vez que vengo y estábamos acá a la vuelta, pero bueno, dentro de todo lo que viene en el trámite se está moviendo rápido la cola. Dale, gracias, muy amable, mucha suerte. Acá estamos con el señor. ¿Qué dice, señor? Y la señora, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo le va? Señor, ¿tuvo problemas para ingresar? Usted está... Tuve muchos problemas para ingresar, hoy es el último día o mañana. ¿Tiene trabajo usted? No trabajo hace como 20 años. Y bueno, hasta tanto insistir, hasta que entramos y pude sacar el CBU y ahora vamos a ver qué pasa. Claro, Maxi, hay problemas con los CBU, ese es el tema. Mira, acá hay un joven, ¿qué dice? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Bien, ya voy. ¿Cómo te va? Sos muy joven, ¿estás trabajando o no? Sí. ¿Trabajás? Trabajo. ¿Tenés un ingreso mensual? Claro, sí. Y necesitas el bono, digamos. ¿Tuviste problemas para ingresar? Sí, por mi parte me olvidé mi CBU. Ah, perfecto. Bueno, ¿en dónde trabajas? En un country. En un country, bueno. ¿Tenés una mensualidad todos los meses? Claro, sí. ¿Se puede saber más o menos cuánto es tu mensualidad? 15. 15.000. Perfecto. Claro. Y el bono sería importante, ¿no? También. Pero trabaja en negro, Muy entonces, amable. por eso lo trabaja en negro, Fabián, por eso quiere cobrar el bono, digamos, porque Claro, si no podría. Claro, sí. Claro, él estás en negro, no tenés ningún recibo, no te realizan aportes, nada. No. Claro. O puede ser un monotributista de categoría A y B, digamos, de las categorías más ¿sabés bajas. que otros casos se están dando muchísimos? Hay 1 millón de Claro. chicos entre 18 y 24 una años que consultita? están cobrando las becas ¿Cómo te va? Progresar. En ese caso, en cuanto a becas Progresar, como se toma ingresos familiares, son 3 salarios mínimos, no 2. Ahí se amplía un poquito más la posibilidad de ingresos. Fabián, bueno, Mirá. sí, a ver, decime. ¿Vamos y con el volvemos. último? Sí, Vamos dale. con el último. ¿Cómo te va? ¿Tuviste problemas para ingresar a la página del ANSES? Sí, me salta como que yo estoy trabajando en blanco, que los ingresos superan que tengo algo a mi nombre, digamos. El tema que hacemos referencia hoy, como que tenés o una casa o un auto Sí. y no lo tenés. No tengo nada, estoy sin trabajo hace 6 meses ya y estoy changueando, digamos, en negro, y eso no supera ni a palo lo que dice ahí. Claro. Bueno, este es el tema, otro de los, como te lo planteaba recién, Maxi, Clary, la gente que le salta que es rica, que tiene casas, que tiene autos, y es gente que no tiene ni siquiera trabajo y que viene a pedir el bono. El gran problema, la actualización de datos.
que es lo que la gente tiene que Claro. rectificar y no sé si le va a dar el tiempo a Pero todos está mal, de acá Clarita. mañana. Volvemos ahí en Claro. cualquier momento. A mí lo que me interesa un poco contar, Dale. porque se pagó 9 millones de IFE y ahora se va a pagar... Vamos a estar casi igual. Sí, o tal vez un poco más, por sumando los jubilados arriba de los 9 millones, ¿no? Mira, en un principio se había anunciado que el alcance era de 13 millones de personas, de las cuales ya está confirmado oficialmente que dentro de esos 13 millones, 6 millones 200.000 jubilados son los que en estos días están cobrando el bono de 12.000. Nos quedan, en teoría, 6 millones 800.000 trabajadores informales, pero van a ser muchos más. Bien. Es cierto que los ingresos de los trabajadores informales quedan afuera en esta situación o que no tenés manera de comprobarlo, pero sí están comprobando y quedan afuera quienes en la tarjeta de crédito o de débito gastaron más que 2 veces el salario mínimo. Entonces quizás si el ingreso lo tenés por el banco o si gastaste con la tarjeta de crédito y pagaste la tarjeta, también quedas afuera. Bien, bueno, hoy habla Cristina y me parece que lo que está jugándose de fondo es que no le creen a Guzmán el planteo de hay que atravesar con el programa económico acordado con el FMI los próximos meses, la economía va a seguir creciendo y en algún momento la inflación va a ceder. Y no le creen ese planteo que Guzmán ha tratado de desplegar en los últimos días frente al establishment económico que lo apoya. De hecho, muy fuerte las declaraciones que hizo el presidente de la Cámara de Comercio, acusando, a ver si tenemos ahí las declaraciones, al kirchnerismo de estar haciendo una especie de convención de psicópatas o algo así, dijo. No sé si está la declaración textual. Sí, pero la podemos... Ahí está. El gobierno es una convención de psicópatas que está destruyendo al país. Ha sido muy fuerte. Mario Grimman, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, bueno, uno de los sectores del grupo de los 6, con los cuales Guzmán viene permanentemente planteando que hay que tomar medidas racionales. En realidad no dijo el gobierno, dijo el kirchnerismo, ¿no? Ahí vi textual la frase, dijo sobre todo desde el kirchnerismo y apuntó directamente al kirchnerismo. Pero claro, lo que en el kirchnerismo temen es que esto que está planteando Guzmán termine de demoler el capital político de Cristina Fernández de Kirchner, con la idea de, si el año pasado que la economía se recuperó un 10% y la inflación era 10, 15 puntos más baja, hubo una paliza electoral para el oficialismo, bueno, ¿qué puede quedar de aquí en adelante cuando probablemente la inflación se acelere y el nivel de actividad económica, a diferencia de lo que dice Guzmán, está en desaceleración? Está en algunos sectores, incluso como mostraba en la construcción o en la industria, en caída. Fíjense el escenario que plantea Martín Redrado, y si ese es el escenario, lo complejo que es la dinámica de la interna del oficialismo en los próximos meses, ¿no? Una dinámica que claramente todos piensan que puede permanentemente generar cada vez más ruido a la economía. Mirá. Si seguís con más de lo mismo, bueno, lo único que te queda es seguir esta hoja de ruta que te lleva, Maxi, en nuestras proyecciones, una inflación del 70% y un crecimiento del producto del 2% y un crecimiento del consumo también en esos niveles, lo cual te plantea un escenario a lo sumo muy mediocre. Vos decís, no, en algún momento la economía ya va a mostrar la caída del consumo y de la actividad con 70% de inflación. La verdad que es un escenario... muy complejo. Muy complejo. Que va a Sí. hacer crujir a la sociedad y a la política, ¿no? Obviamente la interna del Frente de Todos va a recalentarse todavía más. Bueno, yo creo que hay varios que han tomado nota que este es un escenario que le va a ser muy complejo el escenario electoral al propio gobierno, ¿no? Por eso creo que también están las diferencias de opinión hoy en términos de cómo sigue esto hacia adelante, que yo creo que tiene que ver con diferencias de fondo, ¿no? Cómo se debe abordar esta etapa para poder mostrar un escenario distinto en el 2023, pero si no, es un escenario de vuelta. Vamos a tener, como decíamos hace un instante, ¿no?
el gobierno anterior terminó abrazado el programa del fondo y así le fue. Y este gobierno va en esa misma dirección. Bueno, ahí estaba Martín Redrado, ¿no? Que es uno de los que da vuelta siempre como posible reemplazo del ministro de Economía. Ayer estuvimos hablando con él en mi canal de YouTube. Gila, hoy habla Cristina y todas las miradas están puestas a si va a seguir escalando la interna. Sí, yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Sube los decibeles, baja los decibeles o sorprende y deja eso en stand-by? Yo lo que sí seguro creo es, bueno, lo que me imagino es Cristina va a seguir intensificando el proceso de diferenciación. O sea, la ratificación identitaria, somos esto, somos así. Bueno, digo, es algo que va a venir va a venir incorporado en el discurso y que tiene que ver con yo te diría, una apelación a los segmentos propios, a los segmentos que eran propios y están dudando. Yo te diría algo así como una ratificación del ADN. Hasta ahora lo que nosotros estamos viendo es un fenómeno en el cual hay una serie de actores que son los que de alguna manera hablan por Cristina o hablan como parte de ese espacio del liderazgo de Cristina. Y lo que vemos es, bueno, fuerte proceso de diferenciación sin que llegue a ruptura. Y al mismo tiempo sabemos otra cosa, sabemos que los vínculos en el tete-a-tete, los niveles de desconfianza que hay, los niveles de rechazo que hay internos también son muy fuertes. Entonces, yo creo que uno de los temas que probablemente, otro de los interrogantes que por ahí aparecen acá es, ¿va a hablar de tarifas, Cristina? Claro, ¿no? Digamos, porque es algo el próximo punto que tiene Guzmán en la agenda en el programa económico. Absolutamente. Entonces, bueno, y que además es uno de los, yo te diría una de las amenazas al bolsillo que van a explotar en lo inmediato. Entonces, a mí me da la sensación cuando trabajamos con opinión pública que está claro que el principal problema es bolsillo, es economía, es inflación, pero al mismo tiempo la queja no se ordena por lo económico, la queja se ordena por lo político. Ahora, Cristina nunca ¿Entendés? quiso pagar costos políticos en lo económico. Y más o menos la llevó, porque bueno, no voy a hacer revisión de lo que pasó entre 2013 y 2015, pero la fue llevando. Y es más, en algún momento hasta se entusiasmaba con esta vuelta de que la inflación era 25 y los salarios iban, no sé, al 27, 28. Entonces ibas recomponiendo y anunciaba ella en casa de gobierno, anunciaba los aumentos salariales hasta que se peleó con Moyano, anunciaba los de camioneros, por ejemplo. En casa de gobierno, con un aumento del 28%, porque, bueno, iban ahí con la inflación, ¿no? El INDEC decía que la inflación era 7%, pero era 25%. Sí, pero yo te quiero decir algo, Maxi. Y esa vuelta, esa calecita le funcionó. Obviamente en el 2014 no le funcionó, que fue el año en que hubo devaluación, la inflación se fue al 40% y demás. Pero más o menos esa era la fórmula que Cristina, de alguna manera, utilizaba en términos políticos. Hoy festeja el 60% de cierre de paritarias de Palazzo en bancario y al mismo tiempo dicen que la inflación va a ser arriba del 60%. Redrado dice 70%. Sí. No, bueno, festejan no. Yo de ahí lo que te digo es como dato político, dos cosas que que hay que mirar con atención es, en primer lugar, en el caso de la presentación de la moratoria o de adelantar los aumentos en el caso de los salarios mínimos, la idea de urgencia plantada desde actores del Congreso, ¿no? Digamos, esta idea de que el Ejecutivo, por algo es Ejecutivo, o sea, tiene al tiempo de su lado. Entonces vos ves ahí una especie de cosa rara en relación con la idea de temporal, digamos, de la ejecutividad, ¿no? La rapidez. Y lo que te das cuenta ahí es que efectivamente, cuando vos escuchas eso, lo que te activa es la idea de, bueno, ¿qué pasa con la gestión? Procrastinación, ¿no? O sea, hay como una cosa de esta demanda de urgencia tiene como anverso una crítica por la suspensión de decisiones, la no toma de decisiones. Que creo que es una de las líneas que están ahí Cristina puestas plantea en juego, dos cosas. ¿no? Plantea dos cosas. Una, desplácenlo a Guzmán. Está muy enojada, yo he contado con esto, que Guzmán dice, postergó el acuerdo con el fondo, nos quedamos sin reserva en el Banco Central y cuando teníamos reservas dijo, cerramos o explota todo. Esa es una.
Otra, nos prometió que el acuerdo iba a ser de otras condiciones y verdaderamente no lo fue, que iban a reducir la tasa de interés o los punitorios o la extensión de plazo y no fue. Pero fundamentalmente lo que cuestiona es que Alberto Fernández no le comparte las decisiones. Que hace tiempo que Alberto Fernández, en las grandes decisiones económicas, que ya se sorprende. Por ejemplo, venían con la ilusión de que iba a flexibilizar el acuerdo con el FMI en el viaje último de Guzmán a Washington, volvió y junto con lo que dijo el FMI, ratificó las metas fiscales que hay que cumplirlas y demás. Esto de pedirle al presidente que comparta las decisiones, ¿no es también socavar la autoridad presidencial? Bueno, yo, o sea, cuando escucho un poco a los distintos actores, la verdad que lo que vos te das cuenta es que si tenés un gobierno de coalición, la demanda de tener ámbitos de diálogo y de discusión interna respecto de la dirección del país no me parece ilógico, ¿eh? O sea, yo te digo, realmente me parece que es una demanda absolutamente legítima, genuina, y que la ausencia de diálogo estos primeros 2 años de gobierno, en parte, digo, terminaron en estas tensiones. Entonces, esto a mí me da la impresión de que, bueno, tiene por un lado los efectos. El efecto, por supuesto, lastima al presidente, sin lugar a dudas. Ahora, ¿el reclamo es legítimo? Y me parece que tratándose de una coalición de gobierno, sí. Ahora, lo que voy a plantearte ahora, mira, y ahora va a contar Pablo y Flor, bueno, qué es lo que se espera hoy del discurso de Cristina. Pero fíjate lo que es el círculo vicioso, ¿no? Guzmán viene diciendo cada vez más que esta interna política repercute sobre la incertidumbre. La gente ahora me vas a contar cómo vienen las encuestas, pero la gente ve sorprendida, la oposición, todos ven sorprendidas la interna. Nunca ha ocurrido desde el regreso a la democracia que un presidente del peronismo salga a un ministro provincial y le diga que es, no sé, lo cuestiona cualquiera. Que lo agravie, lo cuestiona que cualquiera se le anime al cualquiera. presidente. Sí. Esto no había ocurrido nunca en el peronismo, digamos, ¿no? Desde Menem, Duhalde, ni qué decir Néstor Kirchner. Verticalismo en crisis. No se animaban ni siquiera los intendentes o los gobernadores a cuestionarlo. Acá estamos hablando de funcionarios de tercera línea que se animan a cuestionar al presidente de la Nación y le dicen barbaridades al presidente de la Nación. Y a su ministro de Economía, sabiendo que el ministro de Economía es designado por el presidente de la Nación. Ahora, lo tiene abrazado el presidente de la Nación. Ahora, yo decía que hay un círculo vicioso que nosotros veníamos anticipando y que Guzmán permanentemente dice, ahora también para repartir responsabilidades, en el cual a más incertidumbre, más allá de que vos anuncies esto, lo otro para paliar, hay más presiones sobre el dólar. Por ejemplo, en abril pasó que el Tesoro pudo renovar menos deuda en pesos y tuvo el Banco Central que emitirle deuda en pesos para cubrir y pagar las cuentas. Eso es más inflación, es más tasa de interés, lo que se va a anunciar la semana que viene junto con la tasa de inflación de abril, es decir, encarecimiento del crédito. Y todo eso es un combo de menor nivel de actividad, lo que estamos viendo que está pasando en la construcción, en la industria y sobre todo con el consumo. Lo que estamos viendo con la caída del consumo y la desaceleración en algunos sectores. Entonces, por un lado, vos decís, bueno, esto hay que rápido, hay que tomar medidas, hay que cambiar el rumbo. Ahora, todo ese ruido termina dando la vuelta y genera un círculo vicioso que complica más todo. Imagínate si la inflación es que ¿sabes qué pasa? Ahí vos tenés se acelera a otro rango, ¿no? Del 60 al 70, como dice Redrado. Bueno, es que esas amenazas están y la dificultad acá es una dificultad de carácter política. Digo, vos tenés ahí tensiones, tenés falta de confianza para implementar cualquier cosa. Y la verdad que lo que dice Guzmán en parte tiene razón, pero también hay que, digo, cuando uno piensa en la figura de Guzmán, Guzmán fue un ministro de la deuda, fue un ministro poco político en definitiva, ¿no? O sea, el contacto que ha tenido Guzmán con la sociedad argentina, digo, no ha sido un ministro capaz de contener o enlazar anímicamente con la población. Entonces, vos tenés ahí este doble problema, tenés confianza, tenés política y por supuesto esto es como la clave del cruce entre política y economía. Digamos, o sea, la economía no es un fenómeno abstracto disociado de la escena política. Entonces, me da la impresión de que sí, ciertamente, pero también, digo, me da la impresión de que una declaración de este orden es, bueno, lavarse un poco las manos. Es un ministro. Y es un ministro de Economía. Esperamos un segundo, ahora Pablo va a contar por qué hay en el Chaco el escenario con Capitanich. Pero están en Córdoba Adrián Morales, que es dueño de un autoservicio, ahí en Río Cuarto.
y está Claudio Tiso, que tiene un almacén en Azul, en la provincia de Buenos Aires. Gracias a los dos, muy amables. No, al contrario. Contame, empiezo por Córdoba. Adrián, ¿cómo estás viendo el tema precios? ¿Siguen las remarcaciones? ¿Y cómo viene la posibilidad de tener ahí en Córdoba precios cuidados o no? Bueno, a nosotros nunca nos llegó ningún programa de este tipo. Desde el primer Precios Cuidado, que yo creo que debe hacer ya algo de 10 años que se implementó, nunca nos llegó ni a través de algún organismo del gobierno nacional ni provincial. Posiblemente esto se haya debido a que, como muchos saben, políticamente nuestra provincia ha estado enfrentada al gobierno nacional y quizás por eso es que no haya un contacto que haga que el programa baje en nuestra provincia. Así que el programa, por lo que yo tengo contacto con nuestros colegas allá en Buenos Aires, con Claudio también, que es colega nuestro, que estamos siempre en contacto, y con los otros compañeros de la Confederación, tiene muchísimos problemas de implementación, no se encuentra la mercadería, no se encuentran los precios, los mayoristas desconocen de la implementación de los programas, o sea que estamos más o menos en la misma situación. Adrián, la dinámica de las remarcaciones sigue un par de veces al mes, digamos que te llegan lista de cambio de precios, ¿se ha aplacado en algunos sectores, se ha acelerado en otros? Mira, quizás Claudio lo recuerde, nosotros el viernes pasado teníamos una reunión por Zoom bastante importante, yo me había comprometido a asistir y tuve que pedir disculpas, no pude quedarme a la reunión, me tuve que quedar en mi negocio con mi señora, remarcando precios porque en realidad nos estaban superando las listas y nos estaban quedando productos en góndola desfasados, sin actualizar, así que... Es decir, te llegan tantas remarcaciones de precio de lista del mayorista o de las empresas que no das abasto para tener que trasladar esos precios y ponerlos en la góndola. Exacto, nosotros tenemos, todos los almacenes tenemos un universo de productos bastante importantes, porque vos tenés un producto que, bueno, esto lo sabemos nosotros, ¿no? Un producto que es un yogur, pero ese yogur a su vez tiene varios sabores, tiene varias medidas, tiene distintas presentaciones, o sea, son muchos códigos que tenemos que actualizar en el sistema y nos lleva muchísimas horas de trabajo. Nosotros hoy el trabajo fundamental nuestro es actualizar precios. Es cambiar los precios, es una cosa, claro, como en otras épocas. Es fuerte lo que contás. Adrián, le pregunto a Claudio, ¿no? Esta semana, ¿qué está pasando con el consumo? Ahora vuelvo a vos, Adrián. Está en Azul, en la provincia de Buenos Aires, Claudio. Te pregunto qué está pasando con el consumo, ¿no? Ayer mostramos con Claudio Slotnick que además de lo que se sabe de la caída del consumo de carne por los aumentos de precio de la carne, 70-80% en el último año, también se está registrando de estadísticas oficiales caída en el consumo de leche, ¿no? Por cuarto año consecutivo. ¿Eso lo estás notando también ahí en el autoservicio, en el supermercadito? Hola, buenas tardes, Maxi. Hola, Adrián, ¿cómo te va? Sí, la verdad que sí, Maxi. Se está notando en todos lados, ¿no? Es muy fuerte la caída del consumo. La verdad que nos está costando mucho y tal cual lo decía Adrián, el tema precios, como dice ahí, nos devuelve todo. Es terrible lo que vivimos. O sea, cuando algo no tiene gran rotación, seguramente perdemos plata. Pasó el otro día con un desodorante que cuando lo fuimos a comprar, el último que vendimos valía un poquito más de lo que lo vendimos. O sea, nos está ganando la inflación por lejos y cuando vos, no sé, vendés un aceite y ganás 50 pesos, cuando compraste te aumentó 30 pesos, ganaste 20. Entonces, con nuestro costo operativo, más lo que nos aumentó de la inflación, estamos saliendo hecho. Hoy por hoy, trabajamos para mantener lo que tenemos, pero nada, cero rentabilidad casi tenemos. Claro, a los pequeños comercios la inflación los come, digamos, también. Digamos, tienen que estar todo el tiempo viendo cómo reponen y claramente cuando te vienen tantas remarcaciones atrás. Vos decías que el consumo se está resintiendo, que hay una desaceleración del consumo. ¿También en la caída de consumo de leche? Sí, la leche también, porque también tuvo una disparada del precio, así que también hoy la gente busca precio, no busca tanto la marca, sino el precio, y bueno,
por suerte en una ciudad como Azul tenemos alternativas de leche y podemos ofrecer alguna más económica que hay 70 pesos de diferencia, por ejemplo. Adrián, ahí en Córdoba también se está sintiendo la desaceleración, es decir, que hubo una recuperación de ventas el año pasado hasta diciembre y después cuando se aceleró en el inicio de este año más fuertemente la inflación, empezó las ventas a aflojar. Sí, desde luego, porque además hay algo que respalda lo que nosotros advertimos. Nuestros proveedores, quienes fabrican nuestros productos, están haciendo cada vez más chicos los envases para que el precio no resulte tan alto. Hace unos años, por ejemplo, los paquetes de galletitas surtidas eran de 600 gramos, ahora vienen de 350 y 400 gramos. Muchas de esas mercaderías nosotros teníamos que comprarla en caja cerrada, ahora a muchos almaceneros se las están vendiendo fraccionados, están comprando mínimamente la mercadería. Hay una gran desaceleración, empezó obviamente con el producto que es menos importante, por ahí alguna bebida o algún yogur con algún aditamento, pero en definitiva se va resintiendo el consumo. Y se nota en todos los productos, se nota en la carne, se nota, y últimamente, como decía Claudio ahí, se está notando hasta en los lácteos. Está bien. Y también en el mes notás la diferencia de lo que es principio de mes cuando pasás mitad de mes. Últimamente, la última semana del mes sí se pone un poquito más conflictivo el tema de ventas. Más el tema de ventas. Gracias a los dos por mostrarnos ahí un poquito la realidad de lo que está pasando también en el resto del país, Adrián. Perfecto, gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Gracias a los dos, dos pequeños supermercadistas o autoservicios. Gracias, Clara. ¿Tenés alguna información última de esto que estamos hablando? Sí, en realidad estábamos intercambiando unos mensajes con Pablo porque las colas en las oficinas de ANSES. ANSES tiene más de 400 oficinas en todo el país. No es que la cola es generalizada en todas las oficinas de ANSES, pero sí es muy significativo que donde hay colas y hay mucha demanda es en oficinas que están en localidades donde vive población de alta vulnerabilidad. Porque las calles y estas colas de alguna manera lo que nos están mostrando es la situación social difícil por la que está atravesando la Argentina, porque esto tiene que ver con el desempleo, con la no registración y con la desocupación. Y además, perdón, también la falta de acceso a las tecnologías, ¿no? Por eso desde ANSES están planteando el tema de que si ven mucha cola en la oficina del barrio, pueden ir a otro barrio, no es que tienen que acercarse al ANSES, a la dependencia que les corresponde por su dirección, pueden ir a cualquiera y que la web en este momento no está con demoras también. Clara, ¿puede ser también que esté apareciendo gente que no cobró los 3 IFE en el 2020? Claro, por supuesto. Porque si no, la ANSES lo tiene ya detectados. Se abrieron aproximadamente... Está apareciendo más gente que cobró 9 millones IFE. Se anotaron 13 millones, terminaron cobrando 8 millones. Es decir, acá está apareciendo gente que no cobró en su momento IFE en 2020. Yo creo que igual... Por ahí porque tenía empleo y ahora no lo tiene. Lo perdió. Yo creo que desde la seguridad social, desde el ámbito de la seguridad social, esperaban una inscripción en cantidad de personas que iba a superar lo que se anunció al principio, que eran 13 millones. No, va a estar por arriba porque la situación para algunos ha empeorado. Clara, gracias Al por contrario, quedarte ahí en el programa haciendo el aguante, muy amable, como siempre, Clarita. Vamos volando a la tanda y ya volvemos. Vamos a contar un poco, qué hace Cristina hoy desde Chaco con Capitanich, cómo se planta en la interna del gobierno. Ya volvemos. Bueno, ¿qué hace hoy Cristina? ¿Qué hace hoy Cristina en el Chaco a las 5 de la tarde? Bueno, va a haber un acto con Cristina Kirchner donde va a recibir un doctorado honoris causa, pero la expectativa está puesta si va a dar un mensaje contra el gobierno. ¿Puede llegar a romper el frente de todos Cristina Kirchner en este discurso que va a pronunciar a las 5 de la tarde? La excusa formal es doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Todo el tiempo, estos 2 años, le tratan de dar honoris causa a Cristina. Por eso, más allá del cotillón, digamos. Bueno, pero el cotillón es parte porque ella hoy decide agarrarlo e ir al Chaco. Mirá este flyer con el que se presenta, porque también tiene algún condicionante. Fíjate abajo lo que dice.
viernes 6 de mayo, 17 horas, mirala en vivo desde cualquier lugar del país. Y abajo dice Unidad Ciudadana. Chaco es la provincia donde mejor está constituida Unidad Ciudadana, que recordamos que es el frente por el que ella compitió en el año 2017, ¿sí? Cuando se partió del peronismo bonaerense y usó ese sello Unidad Ciudadana, también es el nombre que tiene el bloque más kirchnerista del Senado. Bueno, lo que se está planteando es un escenario donde Cristina va a hablar de cuestiones como de cómo ella ve el gobierno. El título de la ponencia es Estado, Poder y Sociedad, la insatisfacción democrática. No, acá el punto principal es que Cristina, en ese discurso de la insatisfacción democrática que hay en toda Latinoamérica respecto a los gobiernos que no expresan la voluntad popular, retome la idea que tuvo esta semana cuando habló de legitimarse o deslegitimarse en la gestión. Con la idea de que el gobierno, con las medidas que toma, el acuerdo con el FMI y demás, está deslegitimando. Que es algo muy complejo, digamos, porque una cosa es que se esté demoliendo el capital político del oficialismo, esté perdiendo votos, pero ya cuando usas la palabra deslegitimar, ¿no? Entra en juego, bueno, toda la teoría de la ciencia política respecto a qué es legal, qué es legítimo y demás. Este es un gobierno, te guste o no te guste, es un gobierno legítimo. Legítimo total. Totalmente, porque viene de una elección y los mandatos constitucionales son 4 años. La sorpresa de todos, y esto no lo digo yo, lo dice la oposición. Es decir, la oposición es la que no quiere en este momento la implosión final de, salvo algunos muy, como dice Carrió, salvo algunos que están pensando en cuanto peor mejor, los que están pensando en gobernar a partir del 2024 quieren que este gobierno llegue a diciembre del 2023 y que mínimamente haga algunas cosas que le está exigiendo el acuerdo con el FMI para que el próximo gobierno no esté en condiciones todavía peores. La pregunta es si Cristina, que está viendo esa dinámica, diciendo, bueno, quieren que yo haga el ajuste que está pidiendo el fondo, que termine de demoler mi capital político para que después gobierne otro en el 2024, sí está en una idea de cuanto peor mejor, implosiono todo y me alejo lo más posible del derrumbe para tratar de construir políticamente el año que viene desde otro lugar. ¿Vos ves esa dinámica? No, tan dramática. Todavía falta, falta para el año que viene, falta atravesar el desierto del aumento de tarifas, de lo que estamos contando, ¿no? De la inflación, del nivel de actividad. No, tan dramático como lo planteás, no lo veo, me doy cuenta que el tiempo se hace de chicle, que la foto se mantiene, las tensiones se incrementan. Y lo que creo es que en esta escena de tironeo sin ruptura se va a mantener la cosa. Creo que va por ahí. Creo que no hay interés en una escena para nada, en una escena de descalabro. Sí, por supuesto, las demandas del área del kirchnerismo, bueno, ponen al presidente en una situación de claudicar. Tomen, o sea, es como entregar la llave. Insostenible, casi, digamos, en la cual, entonces, es si difícil. entrega a su ministro de Economía, él siente que está entregando su gobierno. Ahora, entonces es Maxi, muy están estos complejo. tres pedidos, que hay algo... que son los 3 pedidos que el kirchnerismo le está haciendo en este momento al albertismo o a Alberto Fernández, que son muy básicos y los planteó el Cuervo Larroque en su última entrevista. Cambio de gabinete económico y fundamentalmente están señalados 3 personas: Martín Guzmán, Matías Culfas y Claudio Moroni, ministro de Trabajo. También en parte este proyecto que presentó ayer Máximo Kirchner tiene que ver con eso, aumentar el salario mínimo vital y móvil. Lo ven a Moroni como demorando lo que tiene que ver con la convalidación de las paritarias que se van generando, etc. Segundo, institucionalización del Frente de Todos. Quieren que haya una mesa donde puedan estar sentados los distintos actores del Frente de Todos y puedan decidir el rumbo del gobierno. Claro, pero eso, discúlpame, porque esto, pues, si no, no se entiende. El régimen Gobierno presidencial colegiado en la Argentina es... justamente es presidencialista. El bueno, Poder Cristina lo Ejecutivo dijo en una de las cartas, ¿te acordás? Está bien, pero... La lapicera la tiene uno. Bueno, está bien. Pero ahora están pidiendo es otra cosa. unipersonal, digamos. Entonces, cuando vos estás planteando en este momento de máxima fragilidad, sentémonos todos, no el presidente con su gabinete, sino sentémonos con Cristina y con Massa y Alberto Fernández y tomemos las decisiones, está socavando la autoridad presidencial. Sí, lo que pasa una cosa es es que la puedan paradoja... tener diálogo, y de hecho Massa tiene un diálogo permanente con Alberto Fernández,
pero otra cosa que las decisiones finales las tome el presidente. Sí, pero no es el único sector del Frente de Todos que está pidiendo que haya una mesa de institucionalización, por lo menos para los grandes lineamientos. Y lo último es la renuncia a la reelección. También lo planteó el Cuervo Larroque en la última entrevista que dio con María O'Donnell. Porque plantea, en un momento nosotros nos llevaron a la Plaza de Mayo y nos dijeron que íbamos a ir a una PASO, donde obviamente Alberto Fernández iba a estar en esta PASO para una reelección. Entonces quieren que el presidente dé un paso al costado respecto a sus aspiraciones para 2023. ¿Creen que este último punto puede ser una oxigenación para empezar a reconstruir Pero la un renuncia camino a de la diálogo? reelección, el presidente, si hoy está como está en las encuestas, pero no le va a quedar nadie a fin de año si sigue así en las encuestas. Se le van a ir los intendentes, los gobernadores y todo. Y nadie se va a pelear con Cristina, porque Cristina, pase lo que pase, sigue teniendo un núcleo Claro, duro. pero- Y además que si te arma una lista distinta de Unidad Ciudadana en tu provincia te hace perder la elección. Entonces, nadie se va a ir al Absolutamente. frente con Cristina. Por eso está solo el presidente en el enfrentamiento con el kirchnerismo. Están los ministros que lo acompañan, están dos intendentes que son ministros que le dicen sí, vamos para el frente y demás, pero después Por en eso, público los únicos que hablan a favor Por del eso, presidente Maxi, son el rol de Delía. Capitanich hoy también adquiere un valor porque está en la provincia de Capitanich, que Capitanich es el gobernador, un gobernador absolutamente cercano a Cristina Kirchner, pero un gobernador que está armando una liga de gobernadores para plantearle una alternativa al gobierno. También los gobernadores se quieren meter en esta pelea para pedirle a Alberto mayor cantidad de actividad. Y Capitanich se anota para, primero, la carrera presidencial de 2023, pero también está anotado para ir a un ministerio en caso de que haya un cambio de gabinete. Quiere ser ministro de Economía, quiere ser jefe de gabinete, por supuesto, si le dan el poder. ¿Qué espera, Maxi, el gobierno del discurso de Cristina hoy? ¿Qué esperan los ministros cercanos a Alberto Fernández? ¿Qué espera Alberto Fernández ¿Qué del espera? discurso de Cristina? Y ellos están convencidos que como mínimo va a seguir con el discurso en la línea en que viene. Más si vos ves la mecánica con la que se mueve el kirchnerismo, que primero mandan a los cuquitos garroñeros, como le dicen algunos, bueno, no voy a dar nombres, que salen a detonar a Alberto Fernández, que son muy leales a Cristina Fernández de Kirchner. Toda la semana con esto. ¿Qué les puede hacer Cuando vos pensar? usás esa terminología, Sí. estás de alguna manera usando una terminología, por eso decimos a veces, hoy el antikirchnerismo Sí. está enquistado en algunas oficinas del gobierno, Sí. más que lo que uno ve en la oposición. Absolutamente. En el tono del radicalismo o de, obviamente, sectores de la coalición cívica, pero la verdad que hay, sobre todo en algunos albertistas, entre comillas, un tono muy despectivo respecto al kirchnerismo, a la vicepresidenta. Pero es que lo están sufriendo, Maxi. Es mucho más violento cómo te habla del kirchnerismo alguien que está en el gobierno y que padece al kirchnerismo, porque hoy es No una sé, guerra política. a mí me que parece como te insólito, habla son de la misma coalición política. Bueno, no. y se tratan de una manera totalmente despiadada. Yo no sé si hay justificación para eso, pero a lo que voy es que Pero ese bueno. término que usaste, muy despectivo. Sí, no es un invento mío. No, ya Lo sé, escucho. por eso era Sí. bueno que lo aclararas. Sí, sí. Tiene que ver con algunos diálogos que vos tenés con algunos funcionarios en algunas áreas. Te digo cómo se refieren a Cristina Sí. y cómo se refieren a Alberto. A Alberto le dicen el gordo. Los propios también, ya está, es así, cariñosamente. Sí. A Cristina le dicen la reina. Y a estos personajes menores del kirchnerismo. Hay un ministro que la llama así, un ministro muy importante. Sí. Pero bueno, dale. Bueno, ¿qué esperan? Que Cristina siga con el mismo discurso. Más que la semana que viene tenemos la audiencia pública por el tema tarifas. Ahí el kirchnerismo tiene una posición recontra clara. Esto va a generar más tensión. Ellos se imaginan, los que están en el gobierno, que si hubo tensión hasta ahora, a partir de la semana que viene, la tensión va a ir en aumento. Y la idea de Alberto Fernández es seguir tendiendo puentes y no entregar a ningún ministro. Otra pregunta que se hacen cerca de Alberto Fernández es qué es lo que realmente quiere Cristina. Si quiere construir un discurso y un perfil para Unidad Ciudadana para despegarse de lo que fue la gestión de Alberto Fernández, o realmente lo que quiere es poner a gente afín a su idea en los organismos de gobierno que toman las decisiones económicas para cambiar el plan económico. Porque acá lo que se está debatiendo, cuando vos escuchás incluso a Cristina Fernández de Kirchner, es que el plan económico sería diametralmente opuesto a lo que propone Martín Guzmán. Entonces, cuando piden el cambio de Martín Guzmán, ¿qué
¿Qué están pidiendo? ¿El cambio de Martín Guzmán para mostrarse que son distintos? ¿O están pidiendo un cambio de rumbo? ¿Rever el acuerdo con el fondo? ¿Qué es lo que quiere? Larroque también planteó respecto al rumbo económico. Dijo, está bien. Lo que criticó Larroque en la entrevista es el modelo productivista. Está bien, pero Pablo, eso puede quedar a un modelo de redistribución. Pero eso puede quedar en una discusión ideológica, semántica de lo que debería ser, o puede quedar en una discusión de si realmente, con el año y pico que queda de gobierno, lo que querés es tomar el control y ejecutar una política económica distinta. Sí, nosotros contamos por eso, es muy complejo. Ahí lo veían hace un rato a Redrado, que Redrado es crítico del acuerdo con el fondo y tiene ahí un discurso medio en diagonal, ¿no? Habla con Cristina Redrado, el discurso de que no hay que resignarse a tener 70% de inflación, caída del nivel de actividad y demás, y cree que en estas condiciones políticas, aún en estas condiciones, se puede hacer otra cosa. Cree que se puede reconstituir de alguna manera cierta credibilidad, buscar consensos y tratar de buscar otro rumbo. Yo lo que veo es una situación muy compleja en la cual, por un lado, Martín Redrado, Martín Guzmán y Alberto Fernández se abrazan al programa económico y al acuerdo con el FMI porque consideran que en esta situación en la cual no tener reservas en el Banco Central, la fragilidad es máxima, el gobierno no puede generar mínima expectativa, si vos no tenés el acuerdo con el fondo y empezás a darle a los aumentos de salario, a la emisión monetaria y demás, terminás en un dólar libre estallado y detrás de eso en un régimen inflacionario de 3 dígitos. Es decir, te vas a una espiral inflacionaria. Porque esto de que aumentamos 60% de salario, bueno, la inflación fue 70%, volvemos a aumentar y demás, es un escenario complejo, un escenario donde si no hay reservas en el Banco Central es fines de los 80, digamos, un escenario que puede ser, y en el medio la economía obviamente para abajo. Entonces, por eso el gobierno y sobre todo Guzmán está firme. Está firme porque Alberto Fernández hoy considera que no tiene alternativa. Bueno, la pregunta es si puede encontrar alguna alternativa que genere cierto consenso en el oficialismo respecto al rumbo, porque estamos hablando de una alternativa que gestione el acuerdo con el FMI, no estamos hablando de una alternativa que rompa el acuerdo con el FMI. Que el presidente construyó fue lo único que construyó en 2 años, digamos. Tuvo 2 años trabajando para firmar un acuerdo con el FMI y ahora vas a tirarlo por la borda. Es medio complejo. Sí, también estuvo 2 años trabajando para firmar un acuerdo que representó una crisis política de magnitud. O sea, las dos lecturas son ciertas. Y que representó la fractura con tu socio mayoritario también. O sea, las dos cosas ahí las tenés que ponderar las dos. Vos fíjate que ahí el presidente, digo, me da la impresión, por lo menos digo, un ministro suele ser una figura que tiende a funcionar como fusible. ¿Por qué el presidente está dispuesto? Se aferra de ese modo. O sea, me da la impresión de que justamente. Y porque además hoy Guzmán es la política que está llevando adelante Alberto Fernández. Entonces, digo, eso también te permite interpretar que cuando le pegan a Guzmán le están pegando al presidente. Cuando el presidente, digo, lo que no hay es dinámica, no tenés fusible. Eso también es parte de la escena, digamos, ¿no? Desgastó un poquito a Guzmán esto que se filtró, que me dicen algunas fuentes que es así, Maxi, del ofrecimiento a Roberto Labaña para el Ministerio de Economía, ¿no? Claro. ¿Vos tenés chequeado que le ofreció? Bueno, tengo una fuente que me dice que sí. ¿Sí? Hay maneras, y no tengo la palabra textual, querés ser ministro de Economía, que lo sondearon. Una fuente familiar. Una fuente. ¿Te dijo que sí? Una fuente. ¿Y Roberto Labaña le dijo, ¿por qué no pensás en mi hijo Marco? No tengo eso. No tenés eso. Pero bueno, Marco está dentro del gobierno, es el titular del INDEC. Sí. Miren este episodio, un tanto risueño, pero que genera mucho ruido en Juntos por el Cambio, entre Sergio Massa y Javier Milei ayer en la Cámara de Diputados. Bueno, esto genera en
Juntos por el Cambio la suspicacia diciendo, vieron que Milei es funcional al kirchnerismo, que tiene muy buen diálogo con el kirchnerismo. Hay medios muy cercanos a Juntos por el Cambio que dicen, bueno, fíjate Milei cuando habla de Cristina, ha habido una andanada fuerte sobre Milei. Ahora vamos a hablar con Sheila Vilker si efectivamente Milei de alguna manera fragmenta el escenario político y hace que el derrumbe del oficialismo no parezca tan grave en términos de que hay tres fuerzas dando vuelta. Milei se muestra hoy fuerte en las encuestas, tengo entendido que sigue creciendo. Massa dice que simplemente tiene muy buena onda con Milei y que le estaba diciendo que llegó tarde y le estaba haciendo una broma, un chiste de por qué había llegado tarde ahí a la sesión. Y bueno, y por eso tuvieron ese intercambio en un tono muy amistoso. Sí, esto muy fue amistoso. en la reunión de labor parlamentaria, que es donde se junta el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso, con todos los jefes de bloque. Obviamente Milei está y obviamente este tipo de encuentros y diálogos son frecuentes entre todos los diputados de todos los bloques, más con el presidente de la Cámara, que es al que le tienen que ir a pedir cualquier cosa cada vez que necesitan, desde una oficina, un nombramiento, cualquier cosa. Está bien, pero estamos hablando de Javier Milei, que dice que la casta política, Bueno, no sé, pero lo tengo que poner en contexto. Por eso hay que ver también quién difunde no es lo mismo que vaya y lo saluda a Mario Negri, es amigo de Mario por Negri, eso hay que ver es quién amigo de difunde Cristian este video. Ritondo y eso genera mucho ruido también en Juntos por el Cambio. Lo vimos abrazándose a Larreta y demás. Estamos hablando del dirigente político que está construyendo su carrera. Esta es una reunión privada, hay que ver quién difunde, Está ¿no? construyendo su carrera diciendo que los políticos son todos chorros y que él viene a dar vuelta a la política. Por eso genera ruido. Pongámoslo ahora, en contexto. ahora está dentro de la casta, adentro de la reunión de labor parlamentaria, que es el lugar donde tiene que estar Javier Milei, empieza a tener este tipo de vínculos. Sí, te iba a decir, y afortunadamente hay convivencia. O sea, digo, es lo menos que podemos esperar. Por supuesto, esto es un costo que empieza a pagar Javier Milei, que era algo, digo, se presentó como diputado con un discurso anticasta, pero es diputado y bueno, participa de esas reuniones. Creo que ahí también lo que se ve es interesante la gestualidad, es realmente muy interesante el lugar de Sergio Massa y el lugar de Milei, ¿no? Digamos, yo te diría incluso, digamos, como que transmite una idea de poder de un lado y de aceptación del otro, ¿no? Ahora te hago una pregunta. Sería interesante pensar qué es lo que están hablando ahí, que se escucha... Voy a insistir quién lo difundió también, ¿no? ¿Quién filmó y quién difundió? Me dicen que fue una broma, digamos, respecto a que llegaba tarde y demás. Lo que digo es que esto, Juntos por el Cambio, lo levantó diciendo, bueno, miren, vieron que era funcional al kirchnerismo, está construyendo, lo banca el kirchnerismo. Bueno, una movida fuerte con eso. Pero más allá de esta cuestión, ¿qué estás viendo hoy en las encuestas? ¿Qué ha cambiado en el panorama? No, el panorama viene manteniéndose más o menos como venía estando, con más o menos las mismas tendencias. Gran dificultad para el oficialismo, continúa el crecimiento de Milei. ¿Continúa el crecimiento de Milei? Sí. ¿A expensas de quién? ¿Votantes de quién? Pero sí. Bueno, a ver, la pregunta por ¿de dónde vienen los votos de Milei? Es una pregunta que tiene 2, 3 respuestas. Hay un primer círculo que yo te diría es un círculo que lastima mucho a Juntos por el Cambio, que son votantes que de alguna manera uno podría caracterizar como jóvenes que han votado a Juntos por el Cambio o que son hijos de los votantes de Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que esa lectura no te deja ver qué es lo que está pasando también en el mundo Frente de Todos. Milei también le saca votos al Frente de Todos y lo que vemos en el último tiempo es que cada vez más, digamos, la cantidad de votos que le saca a Juntos por el Cambio por cada voto que le saca al Frente de Todos, esa brecha tiende a achicarse. ¿Qué significa esto? Bueno, empieza el fenómeno de captura de voto Milei en el universo panperonista azul del Frente de Todos. Con lo cual yo creo que es un fenómeno que muy probablemente gobernadores e intendentes peronistas van a empezar a mirar con mucho detenimiento, sobre todo porque más allá de que tal vez no representa un riesgo para disputar los ejecutivos, sí representa un riesgo sobre cómo van a quedar conformadas finalmente los consejos deliberantes en cada uno o las
o los Alguien congresos empieza a jugarle a provinciales. favor a Milei, que si el año que viene mantiene estos números, va a haber mucho que va a decir, bueno, si querés la boleta de Milei, poné la de Milei, pero anda abajo con mi boleta, Sí. digamos. Sí, y te voy a típica decir- de los intendentes. Y te voy a por decir ejemplo. una cosa interesante sobre Milei en relación con lo que veíamos recién, que tiene que ver con cuál es la figura que es el anverso de Milei. ¿Cuál es el anverso de Milei? O sea, ¿qué? ¿Viste? Macri la tiene a Cristina, Cristina lo tiene a Macri. ¿Qué es el anverso de Milei? No sé, ¿cuál es? En nuestros rastreos... ¿Del lo que Caño? No, para nada. Sí. En nuestros rastreos nosotros vemos como dos líneas. Una es extremo-extremo, y ahí es Milei versus Cristina. Ah, mirá vos. Y la otra es extremismo versus moderación, calmismo, diálogo. Y ahí aparecen... Milei Larreta. Y ahí aparece Milei Larreta, aparece Milei Massa, aparece Milei ocasionalmente muy cada tanto Manes. Así que fíjate, moderados, Larreta, Manes, Massa, como anverso de Milei. Gila, gracias. Al revés. Muy amable como Gracias siempre. a Vamos vos. volando la tanda, ya volvemos. Bueno, Carlos. Sí. ¿Qué? Lo que me acabas de contar es fuerte. Los números de lo que se está esperando de la soja. Ah, perdón. Sí, un informe de la Fundación Mediterránea. ¿Te acordás que de allí surgió Domingo Felipe Cavallo? Sí. La Fundación Cordobesa. Y ahora está Melconian ahí. Trae buenas noticias. Dice que el sector agropecuario para el 2022 va a generar 16.000 millones de dólares más, Maxi. Tiene esto que ver con las exportaciones fundamentalmente de trigo, a pesar de que están limitadas por el gobierno, de maíz y de soja. Se esperan 22 millones de toneladas de trigo, 43 millones de toneladas de soja y 50 millones de toneladas de maíz, con lo cual se llegaría a 43.000 millones de dólares de exportaciones del complejo oleaginoso argentino dentro de tanta pálida, ¿Y eso de cuánto una quedan buena las que el reservas? sector aporta a la ¿Aumenta economía. ¿Va a ayudar a las reservas o no? Eso te lo puede contestar Máximo Montenegro. Esperamos un segundito porque lo tengo a Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Acá, en Estados Unidos estamos justamente lidiando con las consecuencias de la histórica suba de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, de la Fed, ¿no? Que fue medio punto, que fue el aumento más grande que tuvo la tasa de interés desde hace 22 años, ni más ni menos. O sea, fue realmente un cambio significativo, pero tiene que ver también con que estuvo prácticamente en cero durante toda la pandemia, que fue una medida que se tomó justamente para estimular la reactivación de la economía de los Estados Unidos. Pero bueno, al ser tan abrupta esta suba, destinada sobre todo a frenar la inflación, recordemos que tenemos una inflación récord aquí, la última medición que fue la de marzo, tenemos una inflación interanual del 8.5%, que ha llevado acá, mirá qué pocos acostumbrados están aquí a la inflación, ha llevado a cancelar contratos que tenían precios fijos, sobre todo aquellos que estaban vinculados con el Estado, como los contratos del Pentágono, con fabricantes de armas de acá de Estados Unidos y extranjeros también, ¿no? El precio del acero ha cambiado mucho, así como estaban hablando recién el de la soja, el del acero también, el de muchas otras commodities, y eso hace que sea imperioso para la administración Biden tomar control de la inflación, ¿no? Porque estaban estimando ya que nos podríamos acercar a una inflación anual de 2 cifras, incluso cuando se revele el número de abril. Por ahora, la buena noticia que quizás no esperaban tanto es que el desempleo se mantiene bajo, se mantiene en un 3.6%, se han creado 428.000 puestos de trabajo, se está empezando a mover esta sobredemanda que había de empleo, había muchos empleos sobre oferta, quiero decir, no sobre demanda. Había muchos empleos que no, donde los empleados no querían realmente aceptar estos nuevos empleos que había. No, había mucha mano de obra ociosa quizás, pero no por considerarse desocupados, sino porque no terminaban de tomar los empleos porque estaban recibiendo subsidios. Quedó, digamos, un colchón de subsidios muy grande de la era pandémica que ahora de a poquito empieza a entenderse la oferta con la demanda y ya
es más fácil que se empiecen a ver estos puestos que estaban despoblados, que estaban sin atender, nuevamente ocupados. Esto sí es una buena noticia, no tan buena noticia para los trabajadores que el aumento salarial respecto, en comparación con la inflación, no vaya de la mano, ¿no? Igual estamos hablando de un 0,3% de aumento de los sueldos en el último mes respecto de un 0,6% de la inflación núcleo, digamos. Pero bueno, a pesar de eso, sí se empieza a ver que hay movimiento y hay esperanzas de que no caigamos en la recesión que anuncia, por ejemplo, el Deutsche Bank, que dice que sería para el primer trimestre del año próximo, entre el primero y el segundo trimestre. Acá dicen que una recesión todavía es evitable, a pesar de que el aumento de medio punto de la tasa de la FED, que ahora sería de entre 0,75 y 1%, ¿no? haga que sea más difícil acceder al crédito, aunque tampoco tanto, porque una tasa de un 1% tampoco es exagerada, y que bueno, se encarezca el precio del dinero y también lo que es las tarjetas de crédito. Se está aconsejando fuertemente a los consumidores que cancelen sus deudas, algo que no es tan habitual acá, justamente para evitar que después no tengan margen de maniobra durante una eventual recesión, ¿no? Y que también tengan en cuenta lo que son las hipotecas inmobiliarias, que esa es la gran preocupación aquí. Cuando el mercado inmobiliario se estanca, digamos, el resto de la economía también lo sufre y mucho. Pasa en todo el mundo, pero aquí en los Estados Unidos es particularmente sensible por el gran porcentaje que implica para el PBI, para el crecimiento de los Estados Unidos, la industria de la construcción. Siempre se tiene que estar moviendo mucho, ¿no? Así es, digamos. así es, pero bueno, Adrián. Por ahora, sí. Así es, Adrián, sí. Impecable lo que estás contando. Claramente la mayor preocupación es que esta suba de tasas que impacta en el corto, en el consumo, con el crecimiento de crédito de consumo y en el crédito hipotecario, ¿no? Inmobiliario en Estados Unidos, en la inversión, las tasas largas, bueno, nos genera una desaceleración económica y te dejen en el medio con una economía que se enfría con la inflación muy alta, ¿no? Esa es la preocupación que hay, pero bueno, es la típica de Estados Unidos para tratar de ponerle un tope en este momento a la inflación. Para los países como la Argentina, el riesgo es que con la suba de tasas, que va a continuar varias veces este año, salgan capitales de los países emergentes, de todos los países de la región. Lo que hacen los países en ese caso es devaluar sus monedas, es decir, sube el dólar en Brasil, en Chile, en Perú, en todos los países de la región, y la Argentina, los problemas que tiene, la deja desacomodada y le genera más presión al Banco Central, sobre todo si devalúa fuerte Brasil. Y el otro tema es que cuando se fortalece el dólar, es decir, cuando van capitales hacia Estados Unidos, los bonos del Tesoro norteamericano, se aprecia el dólar y como las commodities están valuadas en dólares, baja el precio de las commodities. Ese es el otro gran riesgo que tiene en esta coyuntura la Argentina. Por eso, fantástico que contaste hoy ahí el panorama, porque atención que estamos con la puja interna y las cuestiones domésticas, pero está virando, está cambiando el escenario internacional y no precisamente para bien, visto desde la Argentina. Adrián, gracias, como siempre, impecable. Nos volvemos a comunicar el lunes. Por favor, eso es a ustedes. Ahí estaba Adrián Sack de Estados Unidos. Ahí está Diego de Nicolás en el móvil y en cualquier momento, lo estoy viendo por el previo, Adrián pobre le agarró una alergia ahí en Estados Unidos. ¿Estás, Diego, en qué situación ahí en José Cepaz? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mirá, estamos en José Cepaz, cerca de la estación. Aquí hay una vía muerta, es una especie de plazoleta donde habitualmente se instalan manteros. Ellos dicen que hace mucho tiempo que están acá, pero hoy se encontraron a la mañana con una situación un poco tensa porque vino la policía y los desalojó. A ver, le quiero preguntar a Patricia, que está con este grupo aquí, ¿qué pasó? ¿Llegó la policía y les dijo que se tenían que ir? Directamente llegaron sin previo aviso cuando ya nos habían dado permiso para quedarnos y vender. ¿Cuánto hace que estaban acá ustedes utilizando este predio? Las vías hace 2 años, hace 6 años que estamos vendiendo acá enfrente en la plaza. ¿Y ahora les dieron alguna alternativa? ¿Van a ir a algún otro lado? Queremos que venga la autoridad, la que dio la orden, que es Claudio Pérez, o que venga Mario Ishi, que nos dé una explicación
que nos dé por qué nos sacan cuando nos dieron permiso para vender. ¿Los habían intimado para dejar el lugar? Nunca nos avisaron, no teníamos permiso para vender. Bueno, gracias Patricia. Bueno, así la situación entonces, Maxi. Aquí los manteros de la zona de José Cepaz que están realizando esta protesta sobre un sector que es una especie de plazoleta ubicada muy cerca de la estación de José Cepaz. Hubo más temprano tensión con la policía, ahora la manifestación, bueno, tiene revivetes de más calma, pero veremos en qué deriva con el paso de las horas. Bien, Diego, nos llamás en cualquier momento, si ocurre algo ahí en el lugar. Flor, ¿qué otras cosas hizo esta semana la Cámara de Diputados? Se aprobaron una serie de leyes que son importantes. Sí, lo que pasó ayer fue que Diputados convirtió en ley el desarrollo industrial del cannabis y también del cáñamo industrial. Es en realidad un marco regulatorio para esta industria. Recordemos que en 2017 ya se había votado la ley de cannabis medicinal, pero ahora es un marco regulatorio que ayuda a que se pueda concretar muchísimo más fácil. Para que se entienda en lo cotidiano, cualquiera podría ir, a partir de que se empiece a ejecutar esta regulación, a comprar con una receta en una farmacia un poco de aceite de cannabis sabiendo que va a ser la dosis correspondiente y que va a ser el líquido correspondiente. Y además tiene que ver con este reclamo que desde hace mucho tiempo vienen haciendo sobre todo mamás de chicos con epilepsia refractaria que se encuentran en la situación de, además de la persecución, de no saber bien cómo hacerse de este cannabis medicinal. Pero por otro lado está la promoción del cannabis industrial, que también tiene que ver con, por ejemplo, el reemplazo del plástico en los juguetes de los chicos y que sea mucho más sustentable lo que se vaya a utilizar para esa situación. Y otra cosa que se votó ayer tiene que ver con una media sanción, en este caso de la ley de VIH, la nueva ley de VIH, una ley que había perdido 3 veces estado parlamentario, que durante 9 años no se consiguió que se aprobara. Venían los jueves reclamando algunas organizaciones en la Plaza del Congreso y no lograban que se tratara. Y finalmente se trató, 241 votos a favor, 8 en contra, todos parte de los que se llaman libertarios y algunos de Juntos por el Cambio, con el argumento de que no se puede seguir desembolsando dinero para, en este caso hablaban de las jubilaciones especiales, de los regímenes. ¿Qué es lo que establece la ley? La ley establece un nuevo marco regulatorio para VIH, hepatitis virales, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual, lo que tienen que cubrir las prepagas. Para que haya más cobertura por parte de obras sociales y prepagas. Sí, pero también para que al momento de las jubilaciones también haya un régimen especial por los gastos que esto implica. Incluso hay una lectura de las organizaciones que se dedican a esto para decir que hay que entender que también poner plata en esas situaciones evita, por ejemplo, internaciones y gastos muchísimo más altos. O sea que ni siquiera es que es un gasto de dinero, pero aún si lo fuera, bueno, desde Milei, Expert, Victoria Villarruel, que habló de votamos no mantener lobbies, tuiteó Victoria Villarruel del bloque de Milei. Bueno, esta fue la posición de 8 legisladores, pero la mayoría votó a favor. Hubo 241 diputados a favor. Contame qué pasa con el tema, brevemente, qué pasa con el tema COVID y también hepatitis infantil. Sí, hay una alerta desde hace semanas de la Organización Mundial de la Salud. La novedad es que ahora la enfermedad llegó a la Argentina, o se detectó en la Argentina. Tiene que ver con una hepatitis aguda grave de origen desconocido. Lo que pasó fue que empezaron a detectarse casos en el Reino Unido, después algunos en Estados Unidos. Hay distintos países europeos que tienen casos. Hay cerca de 220, 230 casos en el mundo y ahora se conoció un caso en la Argentina de un nene de 8 años en Rosario. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, hablamos de una inflamación de hígado, una inflamación rápida, abrupta, que no parece una hepatitis de las conocidas, sino lo que llaman un adenovirus, pero no hay confirmación de esto, se está estudiando. Una de las alertas tuvo que ver con que aumentaron los casos de necesidad de trasplante de hígado en los menores, no en la Argentina, todavía en la Argentina eso no sucedió, esperemos que no pase, pero sí pasó en Reino Unido y por eso hay una alerta, para que primero haya mucha atención entre padres y madres de ver los síntomas habituales, sobre todo si es que la piel o los ojos empiezan a tomar un color amarillo. Y por otro lado, bueno, y obviamente fiebre alta y demás. Y por otro lado hubo una alerta también porque muchos de los chicos de los casos que se detectaron internacionalmente no estaban vacunados de COVID. No se sabe si esto tiene relación o no la tiene. Es un caso que se está estudiando mundialmente. Insisto con que no son tantos los casos por ahora, pero sí hay alerta
por esta situación de que empiezan a ser graves y que no parece una hepatitis como las otras que conocemos. Recordemos que en la Argentina la hepatitis A y B tienen vacuna. Bien, Flor, gracias. Recordemos hoy a la tarde, Cristina Fernández de Kirchner a las 5 de la tarde en Chaco va a hablar y hay mucha expectativa, principalmente en el gobierno, sobre lo que va a decir la vicepresidenta. Sí, como te decía hace un rato, Maxi, en el gobierno están convencidos que va a seguir con la misma línea, más teniendo en cuenta que la semana que viene es la audiencia pública por el tema tarifas. Cristina Fernández de Kirchner tiene una posición tomada respecto a ese tema. Es decir, hay preocupación si habla específicamente de ese tema, ¿no? Si sale a cruzar lo que va a hacer la semana que viene. Pero están resignados. Lo que no esperan, a pesar de los intentos, Sergio Massa trató de hacer de mediador esta semana. Ahí ahora Aníbal Fernández lo fue a visitar a Axel Kicillof. Es decir, hay esfuerzos de las segundas líneas en tratar de recomponer el vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate esta foto, no obstante, Esto fue hoy. Sí. Aníbal Fernández obviamente tiene que coordinar mínimamente la seguridad en el conurbano, sí, que es máxima preocupación para todos. Pero, claro, esta semana el Cuervo Larroque, un ministro de Kicillof, había dicho barbaridades del presidente. Claro. No, recordame, Alberto Fernández no se puede llevar el gobierno a la mesita de luz, había dicho un ministro de Axel Kicillof, el número 2 de la Cámpora. Además dijo que el gobierno es nuestro. Y más otro, lo que dijo Bernie también. Y otro ministro de Kicillof, el ministro de Seguridad, había dicho el que se está haciendo un autogolpe es Alberto Fernández. Claro. Porque no hace lo que tiene que hacer. Bueno, de los pocos, perdóname, Paulín, de los pocos que salió a defender a Alberto es justamente Aníbal Fernández, que salió con los tapones de punta, ¿no? Por eso esto que estamos viendo ahí en imágenes es un acto de gestión. Firmaron un convenio para la descontaminación y compactación de vehículos y tendría que haber estado como ministro de Seguridad Sergio Berni. Sergio Berni no estuvo. Lo que se trató de mostrar es un gesto de distensión entre un sector del gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, más que nada, pero sin la presencia del ministro de Seguridad. Dicen que fue una buena reunión y al salir de este encuentro, Aníbal Fernández dijo: nunca ponemos por delante un chisporroteo de la política antes de resolver lo que tenemos que resolver. Un gesto de atención que Aníbal Fernández había dicho también que el que dice las cosas que dijo Larroque y de su sector político, de su conducción, está hablando de Cristina, no dicen nada, es porque persiguen objetivos inconfesables. Dejó ahí picando la pelota y después llegó a decir que si querían voltearlo a Alberto Fernández, esto se iba al carajo. Es decir, también estuvo picante Aníbal Fernández retrucándole al kirchnerismo. Bueno, vamos a la foto. Axel Kicillof no ha dicho cosas directas a Alberto Fernández y hay quienes dicen que está un poquito ahí de rehén, ¿no? Como jamón del sándwich entre Alberto Fernández y Cristina. Estuvo en un acto la semana pasada con el presidente. Estuvo con el presidente la semana pasada, pero bueno, es una foto que busca mostrar que por lo menos no termina, por lo menos por ahora, todo mal. Lo que no se espera del discurso de Cristina es que recomponga de buenas a primeras con Alberto Fernández. Eso está totalmente descartado. En el mejor de los casos, que no escale... Que a ver si no... Me equivoqué, la verdad que es un gran presidente, pero está haciendo todas las cosas que pensamos que había que hacer. Digo, están dentro del mismo Me pasaron frente, mal los datos. Puede bajar la espuma, puede muchas veces reconocer. ha hecho gestos como por lo menos para Ojo, por ahí nos sorprende, Maxi, pero en el gobierno no lo esperan. Alberto Fernández lo mandó a Guzmán en la última semana a 3 foros empresarios del establishment a hacer el operativo Seducción. Y uno de esos empresarios acaba de decir que parece una convención de psicópatas el kirchnerismo. Imagínate que si Cristina, lo que están esperando hoy, que Cristina vuelva contra los empresarios, digamos que apunte para todos lados. Y hay que ver si en la volteada también recibe alguna atención Alberto Fernández. No sé si lo contaron porque llegué un poco tarde hoy, Maxi, pero Urnequian, vos sabés que se levantó en este seminario que hubo donde estaban todos. Estaba la UIA, estaba el campo con Nicolás Pino, estaban los bancos, todos estaban. En el CECIP, sí. Fue Guzmán, habló Guzmán, termina el acto, se levanta Urnequian y prácticamente pide un reconocimiento público a la figura de Martín Guzmán. Claro, el empresariado que no coincide con este gobierno dice, si se va Guzmán,
estamos peor. Lo están abrazando entre todos a Guzmán. Es decir, yo vengo contando, Alberto Fernández se abraza a Guzmán, Guzmán se abraza al FMI y a los empresarios, que son hoy el principal apoyo. Y porque Guzmán también está jugando la idea de, lo contamos acá, apóyenme porque si no lo que viene es peor. ¿No? Esa idea de soy yo o detrás viene el kirchnerismo, viene Feletti y se pudre todo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el día de hoy con Cristina. Hablando de vínculos con empresarios y lo que decías vos de Kicillof, de esta posición incómoda, otro que está en una situación similar es Guado de Pedro, ¿sí? Que también tiene que jugar a que ser el bueno porque es el único que tiene silla en el gabinete de Alberto Fernández, el único de la Cámpora. Ayer estuvo reunido también con empresarios sub 40 en Rafaela y tiró una frase: ni los peronistas ni los antiperonistas están conformes con la Argentina de hoy. Tenemos que superar estas antinomias que no le sirvieron al país ni a nadie para buscar un país distinto. Te digo esto ¿por qué? Porque Guado de Pedro parece ser en algunos momentos un vínculo entre los dos puentes y todo el tiempo se encarga de transmitir que él está muy bien con Alberto Fernández, a diferencia de los otros dirigentes de la Cámpora. Gracias, nos estamos retirando. Quédense con Mariana Contartesi y con Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos como siempre el lunes. Tengan todos un muy buen fin de semana. Chau.